días, son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias, segunda hora de la mañana de Federico en el Radio. Yo soy Rosana Laviada, reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la mañana de Federico en el Radio en este jueves 5 de marzo. Hoy es la víspera de ese viaje que vamos a hacer y ese programa que vamos a hacer en Valencia, en el Novotel Lavant, en la calle Pío XII número 4. A partir de las 8 en punto de la mañana les esperamos a todos ustedes, a todos los oyentes que nos quieran acompañar allí en Valencia, y por eso Federico hoy se ha tomado el día de preparación de ese gran programa que vamos a hacer mañana, en donde, entre otros protagonistas, vamos a contar con el nuevo presidente, el señor Pérez Llorca. Va a estar acompañándonos en el Novotel Lavant, que es un sitio extraordinario, en la avenida Pío XII, número 4 en Valencia. Allí desde las 8 hasta completar aforo les esperamos a todos ustedes. Hoy es el día de San Adriano, así que felicidades a todos los adrianos. Es más habitual el femenino Adriana en nuestro país. Adrián es otro nombre, pero bueno, felicidades a todos aquellos, especialmente si hay algún adriano que nos está escuchando y es miembro del Club de Libertad Digital. Llegan unos días pasados por agua, llega la lluvia, una jornada de mucha lluvia prácticamente en todo el país, salvo en las Islas Canarias. Los chubascos más fuertes se esperan en Baleares, en Cataluña y precisamente también en la Comunidad Valenciana, que nos va a recibir con lluvia. A esta hora en Madrid tenemos 10 grados, vamos camino de los 17, una jornada parecida a la de ayer, y aquí lo que cae del cielo son manchas de barro y es arena, y si no, fíjense en su coche, no se molesten en limpiarlo porque va a seguir así en las próximas horas. Como les digo, 17 grados de máxima en el centro de la península, la máxima nacional hoy en Santa Cruz de Tenerife, 21 grados, la mínima en Ávila, en Burgos, en León y en Zamora con 3 grados. A punto de cumplirse el 6º día de guerra en Oriente Medio, la incertidumbre se acrecienta y las dudas sobre el papel del Gobierno de España también se incrementan. Después de ese desmentido en tiempo récord por parte del ministro Álvarez, del ministro de Asuntos Exteriores Álvarez y del Gobierno de España, tras asegurar la portavoz norteamericana que las relaciones entre España y Norteamérica en la intervención militar se refiere, pues habían reconducido, son muchos los analistas que apuntan a que esta estrategia del desconcierto impuesta por Donald Trump ha pillado con el pie cambiado a Pedro Sánchez. Tengo entendido que en las últimas horas han acordado cooperar con el ejército estadounidense, así que el ejército estadounidense está coordinado con sus homólogos en España. Será la portavoz de la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y le digo que nuestra posición sobre el uso de las bases, sobre la guerra en Oriente Medio, sobre los bombardeos en relación a Irán, no ha cambiado en absoluto. Yo soy el ministro del Gobierno de España, dice el señor Álvarez. Es evidente el nerviosismo del titular de Asuntos Exteriores, del jefe de nuestra diplomacia, y patente también la inseguridad de un cargo que tiene que recurrir a recordar la posición que ostenta para hacerse notar, por si alguien no se había enterado. Es una mezcla de soberbia, de narcisismo, también de incompetencia, que no deja ver a nuestro dirigente más allá de los designios de Sánchez. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Nosotros repudiamos al régimen de Irán, que reprime, que mata vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres. Pero al mismo tiempo rechazamos este conflicto y pedimos una solución diplomática y política. Algunos nos van a acusar de ser ingenuos por hacerlo, pero lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia. Ingenuo es creer que las democracias o el respeto entre naciones brotan de las ruinas, o pensar que practicar un seguidismo ciego y servil es una forma de liderar. Ayer, desde luego, el escriba del presidente del Gobierno echó el resto. Hubo momentos y pasajes incluso líricos en su intervención. Probablemente el presidente y su corte de asesores pensaban que lo habían vuelto a hacer. ¿Y quién es Levitt para estropearles la genialidad, verdad? Pensarían. Lo cierto es que esa ceguera no les deja ver más allá del líder, y es previsible que Estados Unidos esté sentando ya las bases a través de las cuales puedan justificar una acción contra los intereses españoles. Decía en la CNBC el secretario del Tesoro estadounidense que España pone en riesgo la vida de los estadounidenses, en lo que, como les digo, puede ser una primera argumentación que justifique una represalia. Es sorprendente que aún hoy en la prensa española se siga insistiendo en que esta posibilidad es improbable, que los Estados Unidos no van a actuar contra España,
¿Cómo puede castigar Estados Unidos a España? ¿Cómo puede hacer daño a nuestros intereses? ¿Cómo nos puede aislar? Bueno, pues de muchas maneras. Sería ingenuo pensar lo contrario. Y hay una muy sencilla, muy práctica, que ya se ha hecho y además es rápida, muy eficaz y desde luego ahora mismo tiene a miles y miles de ciudadanos españoles que están en Estados Unidos de los nervios, y es, bueno, pues echar para atrás la renovación de muchísimos visados. Hay muchos estudiantes, hay muchos trabajadores, hay muchos ciudadanos con permisos en Estados Unidos y ahora mismo están temblando, porque Donald Trump solamente tiene que hacer esto, el chasquido de unos dedos, para directamente echarles para atrás y traerles de vuelta a España. Esta sería una de las acciones que podría poner en marcha ya Donald Trump, pero cabe recordar que España depende energéticamente de los Estados Unidos. Nuestra dependencia del gas norteamericano se ha disparado hasta un 30%. Y bastaría con que, bueno, pues los buques, en vez de tardar a lo mejor una semana en llegar a la península, tardasen una semana y media o dos. Sí, hay preocupación desde luego entre las empresas españolas. Pregunten ustedes a los grandes exportadores de alimentación, de la industria o también a la farmacia si no están preocupados. Mientras tanto, en la Moncloa ya se oyen aquellos ecos del... Que no podemos dejar que el pasado avance, que no podemos dejar que la violencia avance, que no podemos dejar que la guerra avance. Pedro Sánchez quiere hacer de las manifestaciones del 8M su no a la guerra particular, un clamor en la calle que pueda aprovechar para su interés personal. En el mejor de sus sueños se habla ya de un superdomingo electoral donde coincidan generales andaluzas y catalanas. Toda una orgía electoral, permítanme la expresión con la que sueña Sánchez, ignorando su principal pesadilla, la de la corrupción que le acecha por todos los flancos. Son las 7 y 7 minutos de la mañana, las 6 y 7 en las Islas Canarias. Sergio Heras, Vanessa Vallecillo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Donald Trump tiene buenas noticias, puntúa la guerra y además el Senado norteamericano le da vía libre. Sí, está satisfecho con la marcha de la guerra, la que ha puesto un 15 de nota. El presidente norteamericano seguirá con las intervenciones después de que además el Senado haya rechazado una resolución para impedir nuevos ataques. En Oriente Medio, un submarino estadounidense ha hundido con un torpedo un buque de guerra iraní. Israel continúa atacando las bases de Hezbollah, mientras ha puesto en alerta también al centro del país por misiles iraníes. Las defensas de la OTAN han derribado un misil que iba en dirección a Turquía. Mientras tanto, la Comisión Europea cierra filas con España tras las amenazas comerciales de Estados Unidos. Eso sí, la mayoría de países apoyan la intervención americana en Oriente Medio. Donald Trump habla de una intensificación de la guerra y la ampliación del campo de actuación, aproximándose a espacios próximos a Sri Lanka, Turquía y Chipre. Estamos haciéndolo muy bien en el frente de guerra, por decirlo suavemente. Alguien dijo en una escala del 1 al 10, ¿dónde lo calificarías? Yo dije en un 15 y vamos a seguir haciéndolo. Tenemos el mejor ejército del mundo. Son una tremenda amenaza. Durante muchos años, 47 años, han estado matando a nuestra gente, matando a gente de todo el mundo y aniquilando rápidamente. Están atacando a nuestros vecinos, están atacando a sus aliados en algunos casos desde hace mucho tiempo. Es realmente una nación que está fuera de control y lo habrían utilizado. Inminente el conflicto que se establece entre los Estados Unidos y España en las últimas horas y que ha provocado ese desmentido en tiempo récord del ministro Álvarez, con ese nerviosismo que quedaba de manifiesto en sus declaraciones, porque claro, ¿quién le iba a estropear la fiesta a Pedro Sánchez? España sigue fingiendo tranquilidad e incluso hay analistas, como les acabo de decir en la prensa española, que siguen diciendo que esas represalias contra España, contra nuestro país, son imposibles. Hay que ser ignorante para no darse cuenta de la situación de debilidad que tiene España frente a los Estados Unidos y la multitud de acciones que podría emprender el gobierno norteamericano para afectar a nuestro país, no solamente en el nivel económico, sino también en el geoestratégico e incluso en una situación muchísimo más grave de debilidad en seguridad. Y aun con todo, Moncloa lo ve como una oportunidad. Aseguran desde el gobierno que el choque viene muy bien porque moviliza al electorado y aviva el voto progresista. Están decididos a utilizar la situación para concentrar así el voto, fagocitando a sus socios a través del no a la guerra. De hecho, esta fue la estrategia con la alocución institucional ofrecida por el presidente sobre esta cuestión, ante la que ya se presenta como el país con la posición más dura de toda Europa respecto a Estados Unidos. Inmediatamente tuvo el reflejo que esperaba. Ministros y socios cerraron filas sumándose al llamamiento. Vamos a escuchar a Montero, a Yolanda Díaz, a Carlos Cuerpo, a Luis Planas, a Urtasun y a Agustín Duy. Así que mucha seriedad en relación con estos temas.
Desde luego, lo que en política sería responsable es que el principal partido de la oposición, ante una advertencia como la que recibimos ayer, estuviera del lado del Gobierno, porque estar del lado del Gobierno es hacer más fuerte a España. Tenemos la legitimidad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestras políticas y sobre nuestros derechos. Por tanto, no aceptamos chantajes ni lecciones de nadie. Es una relación muy profunda. Estados Unidos es el sexto cliente, el quinto origen de nuestros productos, el primer inversor y el primer destino de inversión como país individualizado, y esto hay que protegerlo. Desde Europa, en el caso de que se produzcan episodios de este tipo, tenemos también las herramientas para responder a ellos. Creo que estamos bien acompañados y podremos hacerlo de forma eficaz, pero en todo caso no adelantemos acontecimientos. Mi mensaje es un mensaje de tranquilidad, de serenidad y, por supuesto, como siempre, de firmeza. Esa decisión muy firme es no embarcar a nuestro país en una guerra de agresión ilegal lanzada por Donald Trump. A nosotros no nos van a amedrentar las amenazas de Donald Trump, ni nos va a amedrentar nadie. Somos el país, como decía el presidente del gobierno esta mañana, del no a la guerra. Somos el país de la dignidad. Hay quien intenta dibujar la idea de que estamos solos. Es al revés. Estamos defendiendo la dignidad de Europa y estamos expresando una posición en la que se reconocen muchísimos millones de personas en el mundo entero. Y es un orgullo. Es un orgullo también que nuestra presencia en el Gobierno sirva para que España tenga una voz digna y soberana. Fíjense ustedes la voz digna y soberana de nuestro Gobierno, la voz digna y soberana de nuestros dirigentes, como dicen Bustundu y Urtasun. Un Gobierno que ha recibido en los últimos días, no se crean ustedes que me tengo que remontar a meses, años, la felicitación del grupo terrorista Hamás. Un gobierno que ha recibido la felicitación de la teocracia iraní. Un gobierno que ha recibido la felicitación del régimen de Delcy Rodríguez y de Nicolás Maduro, que ha provocado que 8 millones de venezolanos tengan que salir de su país. Un gobierno que ha recibido la felicitación de otro régimen, el de Petro, en Colombia. Un gobierno que ha recibido la felicitación del brazo político de la banda terrorista sanguinaria ETA en España. Y un gobierno que ha recibido la felicitación del régimen comunista chino. Esto es el Gobierno de España. Esto es para sentirse orgulloso. Esto es para salir a las calles a apoyar a Pedro Sánchez. Es que se dice pronto, esto ha sucedido en los últimos meses, no me tengo que remontar a años. Felicitados por los terroristas de Hamás, por la teocracia iraní que ha asesinado a miles y a miles de jóvenes iraníes los días 8 y 9 de enero de este año. 50.000 jóvenes iraníes, la mayoría mujeres. Una teocracia que asesina a niñas de 10 años a las que obliga a casarse y luego las asesina, las ahorca porque son violadas. Un gobierno como el de Delcy Rodríguez, un régimen, una dictadura como la de Delcy Rodríguez y la de Nicolás Maduro, que ha expulsado a 8 millones de venezolanos. Un régimen como el de Petro, una narcodictadura como la de Petro en Colombia. Un grupo terrorista, el brazo político como Bildu. Y un régimen comunista como el chino. Estos son los que felicitan al Gobierno de España. ¿Es para sentirse orgulloso? Yo, desde luego, creo que es para escandalizarse. Y bueno, porque estamos en nuestro país, porque adoramos a nuestro país, porque los españoles no tienen muchos que ver con el Gobierno de España, gracias a Dios las diferencias se establecen, pero es para salir huyendo, Es para salir huyendo. No me extraña que la oposición política esté horrorizada. Ayer, de nuevo, coincidencia en el diagnóstico de Abascal y de Feijóo. Sí, tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal coinciden en que España no puede quedarse aislada y que los intereses políticos del gobierno no deben afectar a la seguridad de nuestro país. Para el líder popular, los derechos humanos están por delante del derecho internacional y en Irán no se protegen. Pide a Trump que no confunda las posiciones que adopta el gobierno con los 50 millones de ciudadanos españoles. Abascal, por su parte, acusa a Sánchez de presentarse como un pacifista que miente y celebra cada bomba. Además de mostrar su posición a Sánchez, ha instado a Feijóo a presentar una moción de censura. No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados. Y el señor Sánchez no puede
utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, contra la estabilidad de España y contra el posicionamiento de España en el mundo. Que Pedro Sánchez celebra cada bomba, porque el humo y el ruido de las bombas le permite ocultar el debate sobre sus corrupciones y sobre sus crímenes. Es absolutamente repugnante para los españoles ver al socio de Bildu travestido de patriota cuando nos ha robado a los españoles durante esta legislatura tanto la paz como la prosperidad. Y yo por eso hoy le quiero pedir al señor Feijóo que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez. Bueno, pues ahí estaba la reacción de los líderes de la oposición. Veremos a ver qué es lo que tienen que decir nuestros contertulios al respecto. Y por cierto nos van a acompañar Carlos Cuesta, Eduardo Inda y también estarán Rubén Arranz. Pero de nuevo otra vez ese fantasma de la moción de censura. No sé sinceramente si es el momento más oportuno. En cualquier caso, hablaba el Gobierno de España de mantener la tranquilidad y son muchos los españoles que hoy están inquietos, bien porque tienen intereses comerciales, económicos en Estados Unidos, bien porque simplemente tienen algún familiar que está allí estudiando o trabajando. Son miles y miles los españoles que están desplazados en los Estados Unidos y que les puedo garantizar que a día de hoy no están nada tranquilos. Y de empresas, bueno, pues fíjense ustedes, ya de entrada, las empresas que se están viendo afectadas. Concretamente, cerca de 800 que ya arrastran las consecuencias de la posición de nuestro país respecto a la crisis arancelaria que Sánchez desató con Trump el pasado mes de abril. Sin ir más lejos, este año las exportaciones a Estados Unidos han bajado un 8% respecto al año anterior y uno de los sectores más afectados en caso de efectuarse ese embargo comercial volvería a ser el del aceite, que arrastra años de pérdidas, primero por la inflación y luego por los aranceles. Pero también se resienten las empresas de jamón o de maquinaria. Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, en total cerca de 1.000 millones de euros comprometidos por el principal inversor de España después de la Unión Europea. Los empresarios nacionales e internacionales piden un diálogo. De hecho, la Cámara de Comercio Americana en España ha llegado a pedir que no se tome a las empresas y a sus trabajadores como rehenes. En Casa de Herrero se pronunciaba el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán. Le escuchamos junto al presidente de CEIM, Miguel Garrido. Si van ustedes a imponer alguna medida parecida a las de 2022, hombre, vamos a sentarnos antes, vamos a ver de qué manera se puede ejecutar de modo que sea, primero, eficaz para que se traduzca en una reducción de los precios y en un beneficio para los ciudadanos, y luego que no sea tan onerosa para las pymes del sector de las estaciones de servicio como fue esta aplicación de los 20 céntimos. A nosotros los empresarios vemos con enorme preocupación la situación en la que nos encontramos y exigimos, ante las eventuales consecuencias negativas que puede tener para nuestra actividad, exigimos al Gobierno de España que reconduzca una situación y que se lleve a una relación de normalidad, tanto con la Unión Europea como el resto de países de Occidente. Bienvenido a nuestro país. Lógicamente estamos pendientes hoy de dos lugares en concreto, de Extremadura y también de Murcia. En Extremadura se agotan los minutos. Es verdad que ayer veíamos un cambio en esa sintonía, o al menos en esa valoración de los discursos escuchados. Santiago Abascal hablaba ya en otro tono de lo que había podido escuchar sobre la intervención de María Guardiola, aunque eso sí, decía que todavía faltaba un poquito más para poder llegar a un acuerdo. Hay 48 horas para esa segunda oportunidad y luego se abriría lo que, bueno, pues podemos decir, si utilizamos el argot futbolístico, una prórroga más amplia de 2 meses en donde también podría alcanzarse un acuerdo. Sí, más de 2 meses después de las elecciones, Partido Popular y Vox no han conseguido hacer efectivos los votos en las urnas y María Guardiola no ha logrado ser investida en la primera sesión en las Cortes. Tienen ahora, como decías, 2 días para lograr un acuerdo de cara a la votación del viernes. En este caso, Abascal avanza que ese día el voto de Vox va a ser a favor o en contra, pero en ningún caso el partido contemplaría la abstención. Guardiola asegura que no se explica la dilación en el proceso y pide al candidato de Abascal que reconozca que ya hay mucho acordado. Si el viernes no sale investida, ambos partidos tendrán 2 meses para volver a negociar. En este caso, el acuerdo se extendería hasta la fecha prevista para las elecciones en Castilla y León, el 15 de marzo. Si para entonces PP y Vox tampoco han sido capaces de llegar a un acuerdo, volverían a repetirse las elecciones. Escuchamos a Óscar Fernández de Vox, a Piedad Álvarez del PSOE y a María Guardiola. Vox no apoyará a la candidata del Partido Popular. Vox no apoyará hoy
a María Guardiola para que sea presidenta de la Junta de Extremadura. El Partido Socialista Obrero Español no es la muleta del PP. El Partido Socialista Obrero Español es la alternativa a los gobiernos fracasados de la derecha y la ultraderecha. Tengo la sensación de que ustedes están mucho más cómodos atrincherados en la negación de la realidad y que mientras algunos intentamos construir, otros solo piensan en derribar. Esta sesión de investidura no se puede convertir en un capítulo más de bloqueo institucional y sobre todo después de haber convocado y celebrado unas elecciones por necesidad y por responsabilidad. Bueno, pues debemos saber qué es lo que sucede en Extremadura, donde parece que poco a poco la situación se va reconduciendo, pero es evidente que no va a haber un acuerdo hasta que se produzcan las elecciones en Castilla y León. Eso es lógico y normal, teniendo en cuenta y observando dónde y qué es lo que le beneficia a Vox. A Vox le beneficiaría no llegar a un acuerdo de gobierno antes de esas elecciones. Otra cuestión es la murciana. La verdad es que uno no acaba de entender cómo un líder que ha conseguido llevar y escalar a la formación hasta un 25% de intención de voto en la región, de golpe y porrazo es liquidado, porque así es lo que han hecho con Antelo y eso que mide más de 2 metros. La verdad es que él estaba dispuesto a aguantar, pero de repente ha sido expulsado, podríamos decirlo así, y además de una manera digamos que ilegal, si es que se demuestra cómo ha sido y lo que él ha denunciado, y es que han falsificado su firma. Él denuncia que las regiones en Vox no tienen absolutamente nada que hacer, las formaciones y las marcas del partido en las regiones, ante la decisión que tome Santiago Abascal y las personas de su máxima confianza, y que ante la decisión que tome el líder regional o el dirigente regional de turno no tiene nada que hacer. Y tiene razón Antelo, porque no es la primera vez que observamos esto. Esto ha pasado en Aragón, esto pasó en Extremadura y esto ha pasado ahora en Murcia. Veremos a ver qué es lo que sucede, pero tanto él como Ortega Smith parece que son víctimas de un modus operandi que ya comienza a ser algo habitual dentro de la formación de Santiago Abascal. Vox había anunciado su relevo acusándole de querer aferrarse a sus cargos tras sus desavenencias con la dirección. Sin embargo, Antelo explica que al enterarse de que esto se iba a producir y solicitar el documento, descubre que se ha falsificado su firma. En ese momento se pone en contacto con la asamblea de su partido y denuncia los hechos ante la justicia. En una entrevista que hoy ofrece al diario El Mundo, Antelo asegura que en Vox no existe la democracia ni la libertad, que es el imperio del miedo y que los territorios no tienen ninguna capacidad de decisión. Asegura que aún no ha tenido respuesta ni por parte de Abascal ni de nadie de la dirección, que sin embargo sí se han pronunciado ante los medios. Escuchamos al líder de Vox y al portavoz adjunto del grupo en la Asamblea de Murcia, Rubén Martínez. No creo absolutamente nada de los que dicen que Vox hace ese tipo de cosas, y digo que los que no quieren estar en Vox y quieren ir a lo suyo, pues que ya saben lo que tienen que hacer. Si creen que no tienen sitio en Vox, pues ciertamente las personas que están entorpeciendo el proyecto en estos momentos no lo tienen. No, nadie ha firmado el nombre de Antelo, eso es rotundamente falso. Vamos a ver, no estamos en un patio de colegio, eso es un insulto a la inteligencia. No estamos en un patio de colegio, no estamos por ahí tomando cerveza, estamos en un parlamento, estamos haciendo política y estamos hablando de cosas muy serias. No se puede salir y que te pongan un micrófono delante a decir ese tipo de barbaridad. Bueno, lo que no se entiende haciendo política es lo que está sucediendo en la formación en Murcia en las últimas semanas, en los últimos días. Es lo que no se entiende. Y eso de que no es un patio de colegio, bueno, y eso de que la firma no es falsa, habrá que demostrarlo en el sitio y en el lugar oportuno. Son las 7:24 minutos, las 6:24 en Canarias. Vamos a despegar con Iberia. Piensa en tu verano. Aire fresco en la montaña, paisajes que cortan la respiración. ¿El norte? No. Piensa más allá. Si el verano te pide invierno, pídele Argentina. Reserva ya tu vuelo desde 29.250 avios por trayecto en iberia.com. Es La Mañana de Federico. Es radio. Son las 7:33 minutos de la mañana, las 6:33 en las Islas Canarias. Bienvenidos a todos aquellos que se incorporan hasta ahora a nuestra sintonía. La sintonía de La Mañana de Federico en este jueves 5 de marzo, donde las lluvias van a hacer acto de presencia prácticamente en todo el país, así que ya les advierto que tienen que coger el paraguas, la gabardina o el chubasquero. En fin, el tiempo más o menos igual, no hace demasiado frío, tampoco demasiado calor. Nosotros nos vamos a ir en unas horas a Valencia y mañana vamos a hacer el programa desde allí, desde el Hotel Novotel Lavant, y allí les esperamos a todos ustedes. Si yo les digo sincero y respetuoso,
alguien, desde luego, pensaría en muchísimas cuestiones, muchísimos símiles, muchas equiparaciones, pero desde luego no el PNV, y no el PNV en su relación con el Partido Popular, el artífice nada más y nada menos de la moción de censura, bueno, el que apoyó la moción de censura. Bueno, pues esto es lo que dice Feijóo de su relación o de su encuentro que ha tenido con el líder del Partido Nacionalista Vasco, con quien se ha visto en las últimas horas y con quien mantiene, bueno, pues conversaciones desde hace unos días, tal y como nos comenta hoy nuestra compañera Maite Loureiro en libertadigital.com. Ojo, atención, porque parece que esta relación va por buen camino y yo no sé si los términos de sinceridad y de respeto son los más adecuados para referirse a ella. Vamos a resumirles estas y otras noticias. Lo hacemos con Luis Díaz, con Silvia Reveiro. Silvia, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Hasta 3 representantes del PNV han acompañado al líder del PP en un desayuno informativo en lo que supone el primer acercamiento público entre los dos partidos desde que los nacionalistas vascos apoyasen la moción de censura contra Rajoy solo unos días después de aprobar los presupuestos. Ayer, sin embargo, Núñez Feijóo desveló que el deshielo comenzó hace ya unas semanas, cuando mantuvo una conversación, dice, larga, sincera y respetuosa con Aitor Esteban, con el presidente de la formación. A mí me cuesta entender que el PNV sea un socio permanente, o lo ha sido así, desde el año 2018 de forma ininterrumpida con el sanchismo, pero esas cosas a mí no me corresponde calificarlas. Simplemente me sorprende que esto pueda ser posible, porque esto y el programa del PNV tiene muchas incompatibilidades y pocas coincidencias. Bueno, pues las calificó y lo hizo además muy seriamente y dando un toque de atención muy serio el señor Feijóo en sede parlamentaria. Ahora parece que la situación es otra bien distinta. Ahora, yo insisto, desde luego yo no me fiaría. Bueno, no me sorprende lo que está sucediendo en los colegios de Barcelona, y es que escuchen la distribución de las órdenes que se dan desde el consistorio de Colboni en este tiempo de Ramadán para que el comportamiento de los niños que acuden a las escuelas en Barcelona, digamos que sean los adecuados para los preceptos que dicta el Corán. El Ayuntamiento de Barcelona, que dirige el socialista Jaume Colboni, ha enviado una circular a través de la Oficina de Asuntos Religiosos en la que aconseja a los colegios de la ciudad que durante el Ramadán no se hagan actividades que incluyan bailes o música. Alegan que es un mes dedicado a la espiritualidad y que puede ofender a los estudiantes musulmanes, haciendo así una lectura rigorista del Corán. Recomiendan también que se respete el ayuno de los jóvenes y que no les ubiquen en el comedor. ¿Y a los que no son musulmanes no se les ofende? ¿No se les agrede? Bueno, desde luego, hoy ser padre de un niño en Cataluña escolarizado es una profesión de riesgo. Yo desde aquí toda mi admiración. Yo no sé si sería capaz de poder gestionar todo esto. O sea, ya no estamos hablando de que se prohíba o no la utilización del velo, del niqab en la escuela, en un espacio público, que es un debate que hemos mantenido hace tan solo unos días. Por cierto, apoyado por todas estas mujeres que dicen llamarse progresistas y feministas, porque según ellas es una prenda que distingue una costumbre y una tradición musulmana. No es un símbolo de la opresión femenina del Islam a la mujer. No. Esto es una tradición, es un traje regional, vamos a llamarlo así. Nos cara ya directamente a nuestros hijos en nuestro país, en España. Les dicen que no pueden cantar, bailar, jugar a la goma y a la comba porque estamos en el Ramadán. Yo, insisto, me parece que es una profesión de riesgo ser hoy padre de un niño escolarizado en Cataluña. Fíjense ustedes, este es el legado que deja Irene Montero y compañía al frente de los ministerios de igualdad. Escuchen la encuesta. La mitad de los españoles se define como feministas, según el último estudio de Ipsos, frente a un 49% que considera que conlleva discriminación a los hombres. España es el único país que supera la barrera del 50% de declarados feministas, por delante de Suecia, Irlanda o Francia. Sin embargo, España también lidera la estadística de los que consideran que implica discriminación. Un 60% de los hombres así lo considera y también hasta el 38% de las mujeres. En un acto por el 8M, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aprovechaba la ocasión para presentar a Sara Santolaya como víctima. Hacemos presentes a todas las mujeres que sufren y, por supuesto, también a las que sufrís en las redes sociales, a las que estáis sufriendo cada día esa amenaza machista, porque el odio en las redes es violencia
física en las calles, y si no, que se lo digan a Sara Santaolalla. Esa violencia es real. Bueno, yo quiero ver en qué lista del Partido Socialista va a ir Sara Santaolalla en las próximas elecciones. Tengo una gran curiosidad. Pero convertir a Sara Santaolalla como una víctima del machismo, del heteropatriarcado, de la violencia contra la mujer, es un insulto. Es un insulto para las miles de mujeres que desgraciadamente siguen padeciendo esta lacra. Y fíjense ustedes con el dato, nos comentaba anteriormente Silvia, el 40% de las mujeres consideran que las políticas feministas de igualdad que se desarrollan en nuestro país son discriminatorias hacia los hombres. El 40%. El 40%. Esto es lo que han conseguido, lo que han cosechado estas mujeres feministas, que entienden y consideran una mujer como Sara Santaolalla, que tiene una plataforma pública habitual, diaria, en multitud de cadenas de televisión, no solamente la pública, también las privadas, para defenderse, para argumentar, para exponer sus ideas, una víctima de la violencia. A lo mejor la víctima de la violencia son aquellas personas a las que se dirige Sara Santaolalla, que son nada más y nada menos que 11 millones de personas que en este país votan Partido Popular y Vox, a la que ella directamente insultó diciendo que eran unos tontos y que no tenían nada en la cabeza. Esto en la televisión pública. Esta señora que, como digo, tiene plataformas privilegiadas de exposición de argumentos todos los días. Mientras tanto, fíjense ustedes qué capítulo más curioso se produjo ayer en la Audiencia Nacional. Por razón de ser asistente suya, tenía documentación... El hotel utilizaba mi tarjeta, la tarjeta específica del Parlamento Europeo para ese tipo de gastos. Usted se personó en esta causa, en fase de instrucción... Señor Iglesias, las piernas aquí no se ponen así en sala, perdone. Piernas aquí no se ponen así en sala, perdone. Disculpe, señoría. Las piernas aquí no se ponen así en la sala, y es que estaba despatarrado Pablo Iglesias en la Audiencia Nacional. Cuéntanos, Luis. Sí, la juez de la Audiencia Nacional abronca a Pablo Iglesias por sentarse mal ante el tribunal del caso Dina. El fundador de Podemos ha comparecido en el juicio en el que acusa al comisario Villarejo de difundir a la prensa datos de la tarjeta de memoria del teléfono de su ex asesora Dina Busselham. Iglesias ha negado haber manipulado dicha tarjeta y se ha presentado como una víctima de las cloacas, justificando incluso que no le entregara dicho material a su entonces asesora al actuar de manera paternalista. La intención, según Iglesias, era evitarle dolor, ya que la tarjeta contenía fotos íntimas. El despatarre o el manspreading, que fue como se denominó en su día, bueno, y de esto se habló mucho en los parlamentos autonómicos, incluso yo creo recordar en los nacionales hace unos años, porque Podemos se lo impuso como una tarea prioritaria, ¿no? El conseguir que los hombres, por ejemplo, en el metro de Madrid, en los autobuses, no se abriesen de piernas, más o menos, para que las mujeres no nos sintiésemos de alguna manera intimidadas por esta exhibición del poderío masculino en la red pública de metro o de autobuses. Y fíjense ustedes, es que buceando, claro, por aquel entonces, en el año 17, una casi desconocida diputada de la Asamblea de Madrid llamada Isabel Díaz Ayuso hacía esta intervención en la Asamblea Regional mostrando las fotos de los hombres de Podemos que, bueno, pues era habitual verles en esas poses tan poco educadas y respetuosas. Vamos a hacer una pequeña clase práctica de Podemos en las instituciones y el despatarre. Caso primero tenemos al macho alfa principal en una postura, como pueden ver, de apertura de piernas de 45 grados, con remango, y bueno, pudiera parecer al final la postura pues, del pensador de Rodin en una frase profunda, estilo bolivariano, siglo XXI. Postura número 2, el despatarring, la apertura del manspreading en las instituciones. Es una postura que, por cierto, muchos diputados de Podemos ya tienen normalmente aquí en la Asamblea. La verdad que estuvo brillante. Si tienen oportunidad de recuperar y de verlo íntegro, se lo recomiendo. Ponen ustedes Isabel Díaz Ayuso, manspreading, Asamblea de Madrid, y les saldrá este vídeo en YouTube del año 17. Pero es que ellos están... claro, las mujeres de Podemos, las que han sido las ideólogas feministas, feminazis de Podemos, claro, presumían de estas iniciativas, de aplicar estas iniciativas a la vida real, porque ellas están preocupadas, ¿no?, por la posición de las piernas, lo que ocupan, lo que no ocupan. Es algo que les obsesiona. Bueno, de hecho, recientemente
la propia Irene Montero publicaba este vídeo en sus redes sociales porque les sentaba muy mal que pues una, digamos, experta en protocolo dijese cómo se tenía que sentar una mujer en un acto social. Venga, vamos a ver cómo hay que sentarse. Así, ¿no? A ver cómo es. Ah, claro, hay que ir haciéndose pequeñitas, ocupar lo menos posible, sonreír mucho, especialmente cuando somos muchas mujeres, no le vayamos a dejar poco espacio a José Luis. Y luego en el sofá, muy bien, estás en una reunión con más gente, pero lo importante no es tu opinión porque no puedes hablar, tienes que estar concentrada en permanecer muy recta. Bueno, está claro que es una cuestión que les preocupa lo de las piernas, pero luego no se lo aplican, como vimos ayer en la Audiencia Nacional con Pablo Iglesias. Madrid despidió ayer al periodista Fernando Onega. Muchísimas personas de la profesión se dieron cita en la Capilla Ardiente, instalada en la Casa de Galicia, y hasta allí, como les digo, pasaron numerosísimas personalidades, desde el propio presidente del Gobierno hasta la reina Leticia. Sí, Fernando Onega, fallecido a los 78 años, fue uno de los grandes cronistas de la transición y autor de discursos emblemáticos como el Puedo prometer y prometo de Adolfo Suárez. Como decías, la reina Leticia pasaba por la Capilla Ardiente, instalada Casa de Galicia, y explicaba así su presencia. Tiene sentido estar hoy honrando a Fernando, primero porque vengo a darle un abrazo a mi amigo por la muerte de su padre, y segundo porque también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional artesano que es Fernando Onega. Silvia, nos vamos a la Mutua. Nos vamos porque yo intento ahorrar, de verdad, pero es que no lo consigo. Por ejemplo, tenía todos los seguros, Rosana, con la misma compañía y aún así cada vez me subían más el precio. O sea que, claro, me tenían contenta, te puedes imaginar. ¿Qué he hecho? Pues me he ido a la Mutua. ¿Y por qué? Pues porque si te vienes a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Vente a la Mutua y todos contentos. Consulta las condiciones en mutua.es. Y ahora la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy bien. Bueno, importantísimo hoy la referencia del libre mercado, por supuesto. El principal titular, el no a la guerra de Sánchez amenaza al suministro de gas. Estados Unidos nos vende el 44%. Somos dependientes. Somos dependientes de una materia prima cada vez más importante para nuestro mix energético. Hay que recordar que desde el pasado 24 de abril del año pasado, cuando tuvimos ese apagón, la red eléctrica española tiene que funcionar con un sistema que llaman reforzado. Esto obliga a funcionar durante más horas, prácticamente la totalidad de las centrales de ciclo combinado que tenemos en España, y esto lo que supone es un incremento del consumo del gas, teniendo cerrados algunos suministros como el ruso o a medio abrir como el argelino. Resulta que es muy necesario el gas que nos llega desde Estados Unidos. Estados Unidos se ha convertido por diversas razones, fundamentalmente por una muy positiva para España, que es que tenemos un sistema de licuefacción de primer nivel, de hecho el mejor sistema de licuefacción de toda la Unión Europea, lo que convierte a España en un hub, como se dice ahora, también muy importante para el resto del viejo continente a la hora de recibir el gas que también se va a consumir en el resto de Europa. Todo esto hace que nuestra dependencia del gas americano sea importantísimo, como llevamos en Libertad Digital un 44%, es el que consumimos precisamente aquí en España de origen norteamericano, y que en cualquier caso, ya sea por un embargo, ya sea porque se decida reducir el envío, porque se decida poner un arancel especial, por cualquier circunstancia, es una materia prima estratégica cuyo precio, si sube, va a repercutir y mucho en el recibo de la luz que claro, ahora volvemos a más informaciones que publicamos hoy en Libre Mercado, pero esto es un titular que aparece en toda la prensa económica. Sí. Aquellos que dicen estén tranquilos, no hay ningún riesgo, la amenaza no será real, bueno, son unos ignorantes y además nos quieren hacer ignorantes al resto. Los intereses de España y de las empresas españolas son máximos, son numerosísimos en los Estados Unidos, y eso se ve también, por ejemplo, en la cuestión de nuestras empresas, ¿no? De lo que exportamos, de también lo que importamos, lógicamente, pero ahí está la industria agroalimentaria, la industria, las farmacéuticas, en fin, la textil.
De hecho, en Expansión titulan hoy el titular más grande, Inquietud empresarial por la guerra en Oriente Próximo. Hablan de los grupos españoles que están activando ya las alertas ante la posibilidad de algún tipo de represalia del gobierno de Trump sobre el comercio con España y, lo decías, en alimentación de Oleo, de Coop, Ebro Foods, Protos, entre otras están... Bueno, el vino, está el vino como para tener más problemas derivados de esta cuestión. Vino, el aceite, teniendo la empresa más grande de producción de aceite del mundo, con De Coop, que tiene un comercio muy importante con Estados Unidos, pero es que no solo queda ahí, Tubos Reunidos, Fluidra, Acerinox, también tienen unos intereses extraordinarios en Estados Unidos, Grifols, que está concentrando la mayor parte de su negocio en Estados Unidos, Amiral ingresa más de 45 millones al año de Estados Unidos, esto en lo que a farmacéuticas se refiere. Ya no hablemos de las cadenas hoteleras, grandes cadenas españolas como Barceló, Milià o Riu también están abriendo establecimientos en ese país. Es decir, nuestros intereses en Estados Unidos son enormes y aparte recordemos que buena parte de nuestras grandes multinacionales, de nuestros grandes bancos o energéticas, tienen su negocio fuera y parte de ese negocio muy importante también está en Estados Unidos. Es decir, tenemos una dependencia comercial enorme con los Estados Unidos y decisiones de estas características, pues son decisiones que pueden golpear de una manera muy decisiva a nuestros intereses. Luego, si te parece, vamos a tener una entrevista muy interesante. Bueno, vamos a charlar con Alessia Putin-Gdini, que sabes que es colaboradora nuestra, que es contertulia del programa. Ella es experta precisamente en derecho europeo, en derecho internacional, en relaciones internacionales y además ella es empresaria al mismo tiempo. Y queremos conocer exactamente la letra pequeña de lo que dice el Tratado de la Unión, porque es cierto que a la hora de hablar de embargos de Estados Unidos ha habido muchos, el más reciente, el más cercano, el cubano, podríamos decir, pero claro, es que España está en la Unión Europea. Entonces, en ese marco de protección y de mercado común que supone Europa, ¿cómo se podría ejecutar ese embargo? Si es que se puede hacer, ¿cuál sería la reacción de Europa? Y, por supuesto, qué implicaciones tendría para el viejo continente que hubiese un ataque directo, digamos, a los intereses españoles. Con Alessia vamos a hablar a partir de las 9:30, si te parece, pero estaremos muy pendientes. Tenéis otra noticia importante en el libre mercado que también quiero que hagas referencia a ella, aunque sea durante un minutito. Es una de las cuestiones más graves que tenemos dentro de nuestra economía. Solo en libre mercado nos estamos fijando en ellas, pero son de primer orden, importantes en primer orden. El Supremo británico ha condenado a España a pagar 101 millones de euros por los impagos de Sánchez a las renovables. Es una sentencia aprobada por unanimidad que confirma que Sánchez no puede escudarse en la inmunidad soberana para evitar el pago por los laudos arbitrales. Recordemos este caso que ha colocado a España como el país desarrollado con mayor inseguridad jurídica de toda la OCDE y que convierte a nuestro país en un país, desde luego, en el que no se puede confiar cuando quieres hacer negocios, porque si el Estado, activa el riesgo político cambiando las normas a mitad de partido, que fue lo que pasó con las renovables, por una cuestión que era absolutamente necesaria en aquel momento, pues lo que no hace es asumir las consecuencias. Oye, yo te cambio las reglas a mitad de partido, pero cuando pierdas los laudos tendré que pagarte. Lo que está haciendo España es perder sistemáticamente los laudos internacionales y decidir no pagar aquello que le han dicho que tiene que pagar a las empresas a las que afectó con pérdidas millonarias. Esto es lo que está pasando. Un nuevo laudo que se pierde, un nuevo impago que se pierde y una nueva condena que suma a España. Estamos bien, ¿eh? No. Estamos bien, ¿no? Pensemos que la inversión internacional ha caído en el último año más de un 50% y no es casualidad. Y lo que está por venir, porque claro, las consecuencias de la guerra ahora mismo, sobre todo en la situación en la que se encuentra el ciudadano que viene, y el empresario y el autónomo, que ya viene muy tocado. Es que aunque nos estén vendiendo la cuestión del cohete español, de la economía española, desde el Ministerio de Carlos Cuerpo y el Gobierno de España de Pedro Sánchez, la realidad es que el empresario, el ciudadano, está en una situación límite.
está en una situación límite y algo más, porque lo que ha prometido el Ejecutivo en estos días es que no nos preocupemos, que aquí se van a activar todas las ayudas públicas que sean necesarias. Estamos en récords de recaudación, pero también en récords de gasto público, de endeudamiento y de déficit. Si cree el Ejecutivo que tiene margen para seguir endeudándose es porque cree que todavía nos puede exprimir más. Así que mucho cuidado. Bueno, tenemos que estar muy pendientes de las bolsas. Luego, a partir de las 9 en punto de la mañana, volvemos otra vez a hablar contigo. Muchas gracias, Luis. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad. Volvemos en unos minutos. Es la mañana. Es radio.